Listo, preséntese. Mi nombre es... no, ya, como tal, no tengo PPTs, así que en eso no voy a dictar clases como si fuera un profesor como tal, les dicto las PPTs, ni eso, sino les voy a enseñar aquí como que a ser autodidactas, a buscar las soluciones por su propia cuenta. Yo, pues mi rol, el que voy a tomar va a ser el de guía como tal, guía, como si yo fuera su mentor, donde ustedes son los que buscan las soluciones y cuando ya pues tienen muchas dudas, pues me vienen a preguntar a mí. El formato de las clases, esto pues ya les leí, ya se los pasé antes, pero lo vuelvo a leer. Las clases se dirán todos los lunes, miércoles y viernes de las 15 hasta las 17 horas. El formato de las clases es desde las 15 hasta las 15:10, presentación de la clase, luego 50 minutos de la primera parte, luego 10 minutos de descanso y luego la segunda parte hasta las 5 de la tarde, 2 horitas. Y debido al tiempo, la idea es que aprendan uno o dos conceptos nuevos por ejemplo, en la primera semana lo que vamos a aprender va a ser programación orientada a objetos. Vamos a comenzar desde la base de la programación estructurada, que es de donde se sostiene la programación orientada a objetos. Y bueno, y el viernes un pequeño proyecto en la fábrica de muebles, que pues luego les explico, es otro día. Dale, como solo tenemos 2 horas de clase, bueno, ya está. Lunes se presenta el problema que resuelve el concepto. El miércoles van a ser los días más pesados, porque es los días que van a estar cargados de información. Presentación de la solución. Y los viernes, pues ejemplos o mini proyectos y ejercicios. Ahora, al final de cada clase, antes de hablar con esto, les voy a enseñar cómo hacer un fork. A mí no me aparece, pero acá tengo la opción, pero está deshabilitada porque básicamente esto es mi repositorio. Pero como a ustedes les va a aparecer como si fuera, a ver, voy a hacer un proyecto cualquiera. Ya este es mi amigo. Por ejemplo, este proyecto no es mío. Y así les va a aparecer a ustedes esta ventana donde están las carpetas, los archivos, todo eso, toda esa cosa. Un for que básicamente hacer un clon, copiar y pegar. Es como el código crear esto de aquí, pero la diferencia es que con esto de acá yo accedo directamente al código del proyecto. Accedo directamente al código del proyecto, puedo crear una pull request y puedo fusionar los cambios sin que nadie me detenga como tal. O sea, un hacker en un proyecto así de código abierto puede copiarse el código, meterle cosas malintencionadas y hacer un pull request y solito mismo integrarlo al proyecto y cagarlo. Entonces, para eso se hacen lo que son los forks. Si no quedó claro, pues aquí siempre está Google. Es para ser una herramienta que vamos a utilizar muchísimo para resolver cualquiera de nuestras dudas. Porque yo no tengo todas las respuestas, también soy un junior aprendiendo. Así que yo también utilizo mucho lo que es Google, la inteligencia artificial, ChatGPT, todo eso. En GitHub, un fork o bifurcación, de hecho, fork si lo traduces creo que significa bifurcación, bueno, tenedor, es una copia independiente de un repositorio que puede ser utilizada para realizar cambios y contribuciones sin afectar al repositorio original, sin afectarlo. O sea, cuando yo hago un clon del proyecto y luego envío mis cambios, estoy afectando al repositorio final. Pero si yo quiero, por así decirlo, no es mi proyecto y quiero aportar, entonces lo que tengo que hacer es un fork, hacer una copia del proyecto, llevarlo como si fuera mi repositorio y luego enviar una pull request. Se va a entender mejor en el ejemplo. En detalle, es una copia independiente, es como hacer una copia del proyecto que te permite tener un espacio propio. Una copia independiente, propiedad personal, porque el fork te pertenece a ti. Los forks sirven mucho para colaboración sin afectar el repositorio original y bueno, para las contribuciones, ¿no? Para contribuir a un proyecto de código abierto, por ejemplo. Bueno, ahora, para tomárselo de ejemplo, vayan al repositorio del curso, primero, Para- y bueno, le dan aquí a la opción de fork. Me siguen, síganme. Le dan aquí a fork y le dan aquí a create new fork.
Está aquí. O sea, este es el proyecto y aquí está el fork. Ajá. Le dan a fork y le dan a create a new fork. Ya. Y aquí van a poner, pues, como aquí. El proyecto por el En chat el de. grupo. Ahí está, le envío por el chat de Ahí está. Piña. Listo. Ya, y le dan aquí la opción de fork. Y le dan a create a new fork. Ya. Ya Aquí está. es como crear un repositorio, pero en realidad lo que estamos haciendo es copiando el repositorio. Le ponen el nombre, pues sí. Este nombre puede ser el mismo, quizás. Java, development, no sé, copia, no sé. Ustedes pónganle cualquier nombre, como quieran identificar el curso. Yo no voy a poner copia nada más porque este es un ejemplo. Y esta persona, bueno, sí la conozco, pero el repositorio ni siquiera es mío, así que probablemente le llegue una notificación y me escriba. Descripción, ponen cualquier descripción y aquí copian la ruta desde el main. Creo que aquí también se llama main. Sí, desde el main copian la ruta. Y una vez que ya tengan todo pues completado, le dan a create fork. Ahí se está Ya bifurcando. está. Hasta que cargue. Ya, a mí ya me cargó. Ya está. Ya, les debería salir como su cuenta y el nombre del repositorio que crea que copiaron. Ya. Sí. Eh, ya, ahora con esto, cuando, bueno, sigo leyendo. Al final de cada clase tienen que escribir un breve resumen pequeño, una hojita nada más. Pero sin ChatGPT, la idea es que expliquen con sus propias palabras. Escribir un breve resumen con sus propias palabras del concepto aprendido. En este caso, la primera clase, que es la programación que es la programación estructurada, eh, qué problemas tiene y pues qué solución existe como tal. En este caso, la programación de todo objetos. Y también subir el código al repositorio del curso. Esto, en esta primera clase, pues no va a haber, creo que no va a haber ejercicios, solamente es un poco teórico. O si quieren, la segunda parte, pues hacemos un poco de ejercicios con la programación estructurada. Y ya. Eso es lo único que tienen que hacer, pues al final de cada clase. Y lo pueden subir, pues en el momento que ustedes quieran, consideren oportuno, no es obligatorio como tal. Pero la idea es que aprendan, ¿no? Que aprendan y que tengan ahí documentación para que cuando acabe el curso, pues ustedes pueden ir al repositorio como tal y pueden ir a su fork y directamente consultar su propia documentación que ustedes mismos escribieron. Ahora, los proyectos de cada mes. El primer proyecto del mes de junio es la simulación de una máquina expendedora. El objetivo de este proyecto es aplicar la base fundamental de la programación orientada a objetos. O sea, el que domina la base, pues escala fácil, ¿no? Esa rima. Patrones de diseño. Bueno, aplicar la base fundamental de la programación orientada a objetos, así de los patrones de diseño. Les voy a enseñar unos cuantos, creo que 6 por ahí, este mes. Uso de colecciones genéricas. Las colecciones vendrían a ser las estructuras de datos y los genéricos, pues, una forma de abstraer eh, las clases. Abstraer es un concepto de la programación orientada a objetos. Implementación de excepciones personalizadas, crear sus propias excepciones. Persistencia y lectura de datos usando archivos. Y separación de responsabilidades y buen diseño de clases, ¿no? Esto es parte de los principios SOLID, la S, ¿no? Responsabilidad única. Descripción del proyecto. Este sistema será una aplicación de consola que simulará el comportamiento de una máquina expendedora de bebidas. Flujo, me faltó luego, flujo general. Al iniciar se cargarán desde un archivo los productos disponibles. El archivo que se va a cargar es, a ver, voy acá, me voy acá, este archivo, productos.csv.
Estos serían los productos que quiero que se muestren en consola. Ok, continuamos. Cada producto tiene un código, un nombre, precio y su stock, ¿no? Todos esos datos están en el archivo. Se muestran los productos disponibles agrupados por tipo, ¿no? Tipo gaseosa, jugos, bebidas energéticas, etc. El usuario elige un producto ingresando su código y luego selecciona un método de pago, efectivo, tarjeta o pago móvil, con QR como de Yape o Plin. Todo esto es simulado como tal. Se aplicará el método de pago correspondiente, el que haya elegido, y se actualizará el stock del producto y se emite el registro de la compra con los resultados de pago en un archivo. O sea, como si fuera una mini boleta, pero en un archivo de texto simple. Y también en la consola, ¿no? Hay un ejemplo. Los requerimientos funcionales. Mostrar un menú de productos agrupados por tipo de bebida, algo así. Permitir al usuario seleccionar un producto ingresando su código. Elegir un método de pago. Una vez que ingreses el producto, el código del producto, eliges un método de pago. Internamente validar si hay stock y realizar el pago, simular como tal. Y generar un ticket de compra que se muestre en la consola y bueno, guardar un archivo, por así decirlo, un archivo venta.txt, no sé. Bueno, manejar errores con excepciones personalizadas. Y aquí hay un ejemplo del flujo. Máquina expendedora de bebidas. Código, producto, precio, stock. Ingresa el código de producto, por ejemplo, G1, G01, es Coca-Cola, 350 y ahí stock 5. Elegir el método de pago, efectivo, tarjeta, pago móvil, y bueno, monto a pagar 350. En este caso está suponiendo que es solamente uno, por eso solo aparece 350. La idea es que aquí también aparezcan cantidad, ¿no? Me olvidé poner eso. Y al final el mensaje final, ¿no? Pago realizado con éxito y gracias por su compra. Ya, ese sería el primer proyecto para este mes de junio. Les recomendaría pues ir estudiando lo que es el proyecto, estudiar qué significa esta cosa, strategy, qué significa Abstract Factory, qué son los patrones de diseño. La idea de aprender de manera autodidacta, o sea, por tu propia cuenta, Ujú. es siempre preguntándose el porqué de las cosas. Siempre hay que preguntarse el por qué, y hay que buscar. Por ejemplo, Internet nunca se va a cansar de nosotros. Quizás un profesor de verdad sí se canse de que el alumno le pregunte cada rato por qué, pero Internet no. El siguiente proyecto para el mes de julio. En este mes vamos a aprender lo que es Spring Framework, Spring Boot, un framework para desarrollar backend en Java, para desarrollar APIs REST. ¿Qué es un API REST? Pues, directamente vamos a Google. ¿Qué es una API REST? Una API REST o API RESTful es una interfaz de programación de aplicaciones, una API, que sigue los principios de la arquitectura REST. Eso. Y no sé qué será interfaz de programación de aplicaciones, pues también lo busco en Google. Tampoco sé qué será arquitectura REST, también lo busco en Google. La idea es saber el porqué de cada cosa, ¿no? Los métodos HTTP, protocolo, qué es eso. Más adelante. Este proyecto busca que el estudiante trabaje de forma práctica con controladores REST, persistencia de datos con JPA y Spring Data, validaciones, relaciones entre entidades, manejo de errores, seguridad básica y buenas prácticas y separación de capas. Descripción. Se desarrollará una API REST de gestión de usuarios y productos, donde cada usuario puede registrar sus productos, puede listarlos, actualizarlos o eliminarlos. Es un CRUD de productos, pero combinado con un poco de lógica de negocio con usuarios, para que se refuerce ese apartado también. Un ejemplo, usuario Juan Pérez. Los productos de Juan Pérez vendría a ser un celular, una laptop, un teclado. Cada producto estará asociado a un único usuario. Seguridad. Se deben proteger las operaciones de edición y eliminación de productos. Solo el usuario que sea dueño del producto podrá modificarlos o eliminarlos. Requerimientos funcionales. Para los usuarios tendría pues, que se registrar usuarios, listar todos los usuarios y ver un usuario en específico. Para los productos, registrar productos asociado a un usuario. eh, este vendría a ser el método como tal. Si no entiende, pues ahí está ChatGPT o Google. Listar todos los productos, ver detalles de un producto específico, editar un producto tal.
Y el proyecto de finalización del curso es el del tercer mes, el de agosto, un sistema real, por así bueno, es simulado, pero fácilmente esto ocurre en la realidad. Es un sistema de reserva de citas médicas. Hasta hay una situación como tal. El objetivo de este proyecto es aplicar todo lo aprendido en el curso. em, Este proyecto busca que el estudiante sea capaz de desarrollar sistemas reales, analizar los problemas, capturar los requerimientos, eh, diseñar primeramente una solución antes de irse de frente al código. Hay que diseñar una solución con Excalibur, UML, hay que dibujar, hay que hacer bocetos, todo. Con principio de diseño y arquitectura de software. Acá hay una situación. El Hospital San Vital, una institución médica de tamaño mediano, ubicada en una zona urbana, enfrenta actualmente varios desafíos en la gestión de sus citas médicas. La administración de turnos se realiza de forma manual, cuadernos o llamadas telefónicas, lo cual ha generado pues doble reserva de horarios, conflictos entre pacientes, pérdida de información, citas extraviadas o mal anotadas, tiempo excesivo del personal administrativo en tareas repetitivas, poca visibilidad por parte de los pacientes sobre su historial de citas o disponibilidad de médicos, imposibilidad de escalar o controlar eficientemente los datos generados por consultas médicas. Verán, hay muchos problemas que hay y la solución que se requiere pues es un sistema de reserva de citas médicas que permita a los pacientes, a los doctores, a los administradores de horarios y al administrador general interactuar con sus respectivas funcionalidades desde cualquier dispositivo con acceso a internet, ¿no? El sistema debe ser seguro, rápido, escalable y fácil. Aunque como tal, ustedes solamente van a desarrollar en primera fase lo que es la API, el backend, no va a haber nada de frontend. Ya si le quieren integrar un frontend con, no sé, con HTML, CSS, JavaScript o con, no sé, Java Swing, pues lo integren nada más. El backend es siempre el mismo. Los clientes pueden cambiar. Los requerimientos funcionales para los pacientes: registrarse, iniciar sesión, consultar la disponibilidad de los doctores, solicitar una nueva cita médica, especificando un doctor y la fecha y hora deseada, ver el estado de sus citas, cancelar citas pendientes o confirmadas con una semana de anticipación, consultar su historial de citas, actualizar su información personal. El doctor puede registrarse, iniciar sesión, ver su historial, ver su disponibilidad. Bueno, aquí lo pueden ir leer los documentos, los requerimientos, digo. Y ya, el curso como tal consta de 3 partes. Bueno, 3 meses, ¿no? Cada parte un mes. El primer mes, aprender conceptos de la programación orientada a objetos, con una pequeña introducción a los conceptos necesarios para poder introducirse a los frameworks. Aquí está todo el temario. El segundo mes, julio, aprender a usar Spring Boot de manera práctica para crear APIs REST en Java. Y acá está el temario. En agosto, es aprender a crear sistemas reales con principios de diseño y arquitectura de software. Y esta parte va a ser la más pesada, es muy analítico, muy abstracto. O sea, aquí ya no se va a escribir tanto código, sino son más conceptos y buenas prácticas que código. Y el proyecto final. Bien, bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con respecto al temario, Claro, todo curso? claro. Dale, excelente. Vale. Bueno, ya hicieron fork, ¿no? Ya, ahora Sí. pues, como cualquier proyecto normal, así en colaboración, le dan a code, antes creen una carpeta en su escritorio o en donde quieran guardar el proyecto, crean una carpeta y lo clonan, ¿no? Git clone, git init, eso va. Me avisan si necesitan ayuda. Dentro de la carpeta, ¿no? Clic derecho, git bash, todo eso. Sí, en el escritorio puedes aquí crear una carpeta, Ujú. creemos una carpeta, no sé, curso.
Y aquí dentro pues se inicia en la línea de comandos. Crean un proyecto, Eh, init y luego clone. mm, Bueno, aquí copian la root y hacen git clone. Git clone y pegan. Aquí pasa. vale, vale. Y ya, acá está el proyecto. Acá está el curso. Ahí, con este comando, git branch -m renombran una rama. Si lo ven acá, la rama se llama master, pero nosotros queremos que se llame main. Entonces, Ujú. git branch -m y el nombre que queremos que tenga, main. ¿Ya está? Sí, sí. Dale. Ahora, el repositorio como tal tiene las siguientes carpetas. ¿Qué es esto? Ah, ya es eso. Yo me voy acá. Yo lo tengo aquí. Cursos, curso Java, mi curso. Acá está. Estos archivos de aquí no les va a aparecer. Solamente le va a aparecer el readme, gitignore y las demás carpetas. En los trabajos de este mes, la teoría, los ejercicios, van a la carpeta de junio. Ujú. En la carpeta de junio tenemos, confírmeme si tienen estas carpetas. Ahora, Proyecto final, semana 1, sí 2, 3, sale. 4. Ya. Sí. En la semana 1, bueno, está bien organizado, creo que se llega a entender, ¿no? En el proyecto, en la carpeta de junio, se van a la semana 1 y la fecha de hoy, pues como tal. 02-06-2025. 02-06-2025, programación estructurada. Ignoren ese archivo. Ujú. Ya. Y aquí adentro le van a poner sus trabajos, sus materiales, como tal. Pueden eliminar este archivo, yo solamente lo creé para que la estructura de carpetas no se borre cuando sube el proyecto a GitHub. Y ahí pueden crear pues documento de texto, por así decirlo, notas y ir anotando o algo así, o como ustedes deseen anotar. Dale. Vale. Y así va a ser con cada semana. Por ejemplo, el día miércoles, que también tenemos, va a seguir siendo la semana 1, pero va a ser el día 4 o 6. Y ahí, el día viernes, el 6. Segunda semana, ahí, así. Eh, Sí, las más carpetas tienen la misma estructura, julio y agosto. Ya. Se fue ahí media hora de explicación, qué locura. Y era 10 minutos, no, estaba mal. La primera parte de la clase. La primera parte de la clase es la programación estructurada. ¿Qué es la programación estructurada? Yo no sé. Fijamos que no sé. Control C, Control V, Google, y le preguntamos qué es la programación estructurada. La programación estructurada es una metodología de desarrollo de software. ¿Qué es una metodología de desarrollo de software? Tampoco sé. Entonces se pregunta, ¿qué es una metodología de desarrollo de software? Una metodología de desarrollo de software es el conjunto de técnicas, métodos y herramientas que se utilizan para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de software. Acá hay pues las metodologías, las tradicionales, la en cascada, prototipada, espiral, las ágiles. Bueno, creo que se confundió. En vez de decir metodologías, hubiera dicho paradigma. Paradigma es la palabra correcta. Y aquí sería, ¿qué es un paradigma de desarrollo de software? Es un enfoque de estilo fundamental para estructurar y desarrollar software. Define cómo se resuelven los problemas, cómo se organiza el código y cómo se trabaja durante el desarrollo. Sí, y aquí están todos los paradigmas que existen actualmente, ¿no? El paradigma imperativo, que vendría a ser el de estructura, la estructurada,
se basa en instrucciones que cambian el estado del programa. También existe el paradigma orientado a objetos. Organiza el código en objetos que contienen datos y funciones. El paradigma funcional se centra en la aplicación de funciones puras para calcular resultados. Paradigma declarativo describe lo que debe lograr el software en lugar de cómo. Paradigma reactivo se enfoca en la gestión de flujo. Hay un montón de paradigmas, pero el más popular y utilizado pues sigue siendo el paradigma orientado a objetos. Bien, bueno, es un paradigma de desarrollo de software que se enfoca en la organización del código, estructuras de control lógicas. ¿Qué es una estructura de control? O sea, la idea de esta primera clase es aprender los términos que vamos a utilizar, porque explicar un concepto es mucho más fácil cuando ambos conocen el, el término que se utiliza pues, para explicarlo. Por ejemplo, si yo digo, hay un problema de optimización de un recurso como tal, una clase, cada vez que se llama esa clase se crea un nuevo objeto. ¿Qué solución se podría brindar? Una solución es utilizar un singleton, pero si la otra persona me dice, ¿qué es singleton? Em, hay una pérdida de tiempo ahí porque tendríamos que explicarle lo que significa singleton y todo eso. La idea es conocer, tener un vocabulario técnico como tal. Patrones de diseño, API REST, singleton, framework. Hay un montón de conocimiento, de vocabulario técnico que hay que aprender. Por ejemplo, en el contexto de diseño de software, singleton se refiere a un patrón de diseño que asegura que una clase tenga solo una instancia, un objeto único, y proporciona un punto de acceso global a esa instancia. Y ya, bueno, hay que aprender esos términos. Por ejemplo, los términos de la programación estructurada vendría a ser pues, la estructura de control. ¿Qué es una estructura de control? Es simplemente las palabras que utilizamos a día en la programación, como el if, el else, switch, el for while, pero tienen sus nombres. O sea, no se llama if else, se llama Condicionales, estructura bucles. condicional. Ah, ya. La programación estructurada utiliza pues tres tipos de estructuras de control básicas. La secuencia, que es la de línea a línea. O sea, una línea se ejecuta tras otra línea. Bueno, aquí entra como tal el diagrama de flujo, el PCI de segundo ciclo. Estas son las estructuras de control que utiliza. Secuencial. Las instrucciones se ejecutan en un orden, una tras otra. Las estructuras de selección o condicionales permiten elegir qué instrucciones ejecutar según una condición. Y ahí entra pues el if, el else, el switch. Las estructuras de iteración, que vendrían a ser pues los bucles como tal, permitir repetir un bloque de código. Bucle, for o while. Bloque de código, esta es otra palabra técnica. Esta es otra palabra técnica que, bueno, si no sabemos, ponemos aquí qué es un bloque de código en programación. Un bloque de código es una estructura que agrupa una o más líneas de código delimitada por llaves, en muchos lenguajes de programación o otras veces por convenciones como la sangrienta. Explicación detallada. Se delimita en lenguajes como JavaScript, los bloques se delimitan entre llaves. Bueno, igual en Java, ¿no? Por ejemplo, tenemos una función, acá está su nombre. Esta llave se llama llave de apertura y esta llave se llama llave de cierre o de cerradura, como quieran decir. Y todo lo que se encuentra dentro de esta llave se llama bloque de código. Más en específico, bloque de código de mi función. Estos son conceptos simples, pero que a veces llegan a confundir a uno. Evitar saltos incondicionales, goto. El uso de goto puede generar código espagueti, difícil de seguir y depurar. Código espagueti, otro concepto. El código espagueti es como tal cuando el código no tiene organización. Por ejemplo, un método de la línea 100 llama a un método de la línea 500 y ese método de la línea 500 llama a un método de la línea 30 y bueno, el código se hace para arriba, para abajo, para arriba, para abajo como si fuera un espagueti.
Eh, un rato. Bien, puedes cortar un rato tu parte porque evitarse las incondicionales, beneficios. Ya. Eh, los beneficios de la programación estructurada. Mayor claridad y comprensión. El código estructurado es más fácil de entender debido a su estructura lógica. En realidad sí, cuando nosotros hacemos programación orientada a objetos, en realidad estamos haciendo programación orientada a objetos más programación estructurada, porque la programación orientada a objetos no es como tal una solución como a la programación estructurada. Vendría a ser un complemento, ambos se complementan, porque al final en el código siempre utilizamos if, else, for, each, hacemos métodos, y eso es parte de la programación estructurada. Pero la programación orientada a objetos lo que hace es utilizar esos conceptos de la programación orientada a objetos, digo, la programación estructurada, y añadirle como tal la característica de objetos. Sí, facilidad de mantenimiento, menor tiempo de desarrollo, reducción de errores. Bueno, como tal, la programación estructurada fue una solución en los años 60, 70, por ahí, 1960. Así que como tal, estas características ya no son muy ciertas en nuestros tiempos. Ejemplos de lenguajes de programación que implementan la programación: C, Pascal, Java, Python, C++. Antecedentes. Dale, como tal, esa es la programación estructurada de objetos. La programación estructurada de objetos es saber utilizar los if, else, estructuras condicionales, saber utilizar los bucles for, while, do while, for each, estructuras de iteración, y las estructuras secuenciales, línea tras línea. Es fácil aprender la programación estructurada de objetos. Ya bueno, con ahí se termina el primer punto como tal, que es la programación estructurada. Ahora, saltando al segundo, los problemas de la programación estructurada. Si buscamos, ¿qué problemas tiene la programación estructurada? Como tal no son problemas, son limitaciones. O sea, la programación estructurada funciona, pero se queda, de forma coloquial, se queda chico ante proyectos grandes. Y es ineficiente en ese aspecto. Si bien ha revolucionado la forma en que se escribe el código, también tiene algunas desventajas. Una de las principales es la reducción de la eficiencia de ejecución y el mayor uso de memoria debido a las llamadas. Claro, esto es muy técnico. Además, puede ser difícil para los programadores que no están familiarizados con el paradigma comprender y mantener código estructurado. Bueno, acá sus desventajas: menor eficiencia. Sus problemas normalmente aparecen en proyectos grandes, de mediano a gran tamaño. Para proyectos pequeños, simples, sirve muy bien la programación estructurada de objetos. Digo, la programación estructurada. La menor eficiencia, mayor uso de memoria, dificultad de comprensión, falta de reutilización. Bueno, tienen repetición de códigos, otros de los problemas. ¿Qué más hay? Programación estructurada. Una de las principales desventajas de utilizar patrones de diseño de programación estructurados es que a menudo dan lugar a la duplicación de código y una baja reutilización. Hay videos como tal. También se puede buscar en YouTube. O directamente a ChatGPT y preguntárselo. Paradigma de programación, problemas de algoritmos, cómo aprender lógica. Tal vez. Bueno, hay un montón de videos que te pueden enseñar. Ahora, ¿cómo resolver la programación estructurada? PO. Vaya. Una pequeña introducción de lo que es PO. Eh, Vamos a hacerlo comparándolo con sus desventajas. Por ejemplo, la menor eficiencia
es un problema, es una desventaja de la programación estructurada. Su solución en el paradigma de la programación orientada a objetos vendría a ser los objetos en sí mismos, porque un archivo que sigue el paradigma de paradigma estructurado, puede tener cientos de líneas de código como tal, cientos de líneas, miles, quién sabe. Y la solución utilizando el paradigma orientado a objetos, ese único archivo con, no sé, 500 líneas, se puede separar en 5 archivos con 100 líneas cada una. Y cada archivo vendría a ser como un objeto en ese paradigma, ¿no? En la programación de objetos. La programación de objetos como tal viene a, por así decirlo, solucionar los problemas, las ventajas que tiene la programación estructurada. Y ya, bueno, esa es una de las soluciones. Mayor uso de memoria. Bueno, en esto sí no sé qué podría decir como tal, porque, porque no sé. Dificultad de comprensión y mantenimiento. Bueno, el mismo problema aquí. Tenemos un archivo de 500 líneas donde una función de la línea 489 llama a la función de la línea 112 como tal. Ahí hay código espagueti también. Eh, si viene un desarrollador y quiere leer ese archivo para entender cómo funciona el programa, ahí entra el problema ese de la dificultad de comprensión. Va a ser difícil que entienda cómo funciona el programa porque hay llamada tras llamada donde una función llama a otra función y esa otra función llama a otra función y la función que llama a la función llama a otra función, etc. Es difícil comprender un código así y, y como por relación de causa y efecto también es difícil mantenerlo. Si se quiere agregar algo nuevo a ese código, probablemente pila de llamadas de errores en cada línea de código. Y la solución en la programación orientada a objetos vendría a ser pues esa separación de responsabilidades donde cada archivo es una clase y cada clase hace solo una cosa, o sea, solo tiene una responsabilidad. Eh, hace que cuando un nuevo desarrollador vea el código, inspeccione cada clase y sepa qué es lo que hace e identifique como tal la responsabilidad que tiene. Y la unión de esos 5 archivos de programación orientada a objetos, como tal, como está separado en clases, hace que el mantenimiento sea más fácil. Como tal, si queremos agregar una nueva funcionalidad, simplemente podríamos crear un nuevo archivo y empezar ahí, sin dañar, por así decirlo, otras partes del programa, dependiendo del programa. No se adapta a todos los problemas. La programación estructurada puede no ser la opción más eficiente para resolver ciertos problemas, como los matemáticos, donde las estructuras de control pueden generar código menor eficiente que la lógica de RPL. ¿Qué será RPL? Falta de reutilización. Sí, como tal un archivo, de nuevo el mismo ejemplo, de nuevo el mismo ejemplo, como el archivo ese de 500 líneas. Si tenemos una función ahí, por ejemplo, una función que devuelve el valor de y lo queremos reutilizar para no escribir código repetitivo en otro proyecto, con este paradigma de la programación estructurada sería muy difícil reutilizar esta función. Y la solución en el paradigma de programación orientada a objetos sería crear un proyecto y dentro de ese proyecto pones el archivo que te calcula el valor de pi. Y luego en otro proyecto, cuando lo quieres usar, lo único que tendrías que hacer es importar ese proyecto y llamar a la clase que se encarga de darte el valor de pi. En el paradigma de programación orientada a objetos se utiliza mucho lo que es la reutilización. Y más cuando tienes bastantes proyectos, pues cuando quieras iniciar uno nuevo, puedes reutilizar varias partes de proyectos antiguos que hayas hecho. Desarrollo gradual y no eficiente. No ideal para sistemas reales. La programación estructurada no se adapta bien a los sistemas reales que no tienen un punto de referencia único. Repetición de código, falta de encapsulación y ocultación de información. Aunque la programación estructurada ofrece ventajas,
en términos de claridad y organización del código, también tiene desventajas que deben ser consideradas en el paradigma de programación. Ya con eso pues cubrimos las primeras tres partes del, del día de hoy. ¿Qué hora es? 3:53. Hacemos un pequeño descanso hasta las 4:10 y de ahí pues mientras preparo un ejercicio. ¿Qué les parece? Sí, normalmente. Ya pues, un pequeño descanso, entonces voy a dejar de compartir.